Hola a todos, ¿cómo están? En esta oportunidad, como vamos a continuar trabajando con números complejos, quería hacer un repaso de lo que estuvimos viendo en clase sobre el conjunto de números complejos y recordando un poco lo que ya vimos. Habíamos visto, no sé si recuerdan, habíamos hecho un repaso por los distintos sistemas de numeración, distintos conjuntos numéricos, eh, y habíamos visto que el último conjunto numérico que vamos a trabajar es el de números complejos, que nos ayudaba para solucionar un inconveniente, y que era que las raíces cuadradas de números negativos, raíces cuadradas no necesariamente tienen que ser de índice par, ¿sí? 2, 4, 6, no iban a tener resultado en el conjunto de los números reales, ¿sí? Esto no va a tener solución. Entonces, de ahí surge la necesidad de la creación de los números complejos, en donde nos va a quedar raíz de 9 por raíz de menos 1. ¿Sí? Extraemos fuera de la raíz el signo menos. Y esto es lo que nos vamos a llamar nosotros ahí. ¿Sí? Que también lo podemos expresar ahí. Si esto pasamos, es una raíz, puede pasar como potencia, entonces nos quedaría que i al cuadrado es igual a menos 1, ¿sí? Y esto es lo fundamental que nosotros debemos considerar de números complejos, que siempre que estamos hablando de i al cuadrado, eso es igual a menos 1. Bien, recordando esto, vamos a ver ahora algunos aspectos importantes de los números complejos. Siempre los números complejos van a tener esta forma. Por ejemplo, z, acuérdense que lo denominábamos con z, es igual a más bi. Si hacemos un ejemplo, nos va a quedar, por ejemplo, z1 le vamos a poner, a3 más 5i. ¿Sí? Una parte representa la parte real, que en este caso sería el 3. La parte real de z, ¿sí? Y el menos i, el 5i, representa la parte imaginaria de z. Entonces, si yo quiero indicar cuál es la parte real, va a ser el primer componente o el que no esté acompañado con la letra i. Y la parte imaginaria va a ser el que sí esté acompañado con la letra i. Los números imaginarios reales van a ser los reales puros, digamos, van a ser los que no tengan la parte que representa al imaginario, ¿sí? Es decir, no tengan, en este caso, 5i. Y si yo le estoy hablando de un imaginario puro, es porque no tiene la parte real, solamente tiene la parte imaginaria. Ahí estamos hablando de los números imaginarios puros. Los números complejos se pueden expresar también de diferentes formas, ¿sí? Podemos expresar en forma binomial, binomio, que viene de 2, que es la forma como estábamos trabajando anteriormente. En nuestro ejemplo era, vamos a poner otro, menos el mismo, le cambiamos el 5, le cambiamos el signo a 5. Esa es la expresión binomial. ¿Por qué? Porque es un binomio, tiene dos términos. Acuérdense que los términos están separados por los signos más o menos. Esta es la expresión binomial. Ahora, hay otra forma de expresar también un binomio, que es la expresión cartesiana. Y la expresión cartesiana, ahora lo vamos a ver en los gráficos cartesianos, la expresión cartesiana de un número complejo es mediante un par ordenado. ¿Sí? Esta es la expresión cartesiana, en donde el primer elemento, acuérdense que es un par ordenado, primero va un elemento, después va el otro. Siempre primero vamos a colocar
con el número y el signo correspondiente de la parte real, en este caso 3. Y en el segundo lado, después del punto y coma, la parte imaginaria, pero sin la i, ¿sí? En este caso me va a quedar menos 5. Ahí está expresado el mismo número complejo en forma binomial y en forma cartesiana. Podemos también utilizar este número complejo en forma binomial, podemos expresarlo como el opuesto. Si yo quiero saber el opuesto, lo voy a marcar como menos z, ¿sí? El opuesto de este número complejo, ¿qué es lo que le voy a hacer para obtener el opuesto? Esto es un signo igual. Para obtener el opuesto le voy a cambiar los dos signos, ¿sí? Si el 3 es positivo, me va a quedar negativo el opuesto. Y si el 5 es negativo, el opuesto me va a quedar positivo. Eso es el opuesto. Y se representa z con el signo menos adelante. Si yo quiero determinar cuál es el conjugado, se coloca la z con una línea arriba. Ahí estoy indicando el conjugado. ¿Cómo determino? Siempre vamos a trabajar sobre este número complejo, ¿sí? ¿Cómo determino el conjugado de ese número complejo? Le cambio el signo solamente a la parte imaginaria. Entonces acá nos va a quedar, es menos 5i, le voy a poner más 5i. Esto es el conjugado. Bien. Esa es toda la primera parte que ustedes van a ver también. Esto está siempre apoyado por la parte teórica, que está en el documento que se les envía, ¿sí? en el PDF o en las fotos que se les envía. Y la última parte que también habíamos comenzado a trabajar es cómo representar un número complejo. Recuerdan que habíamos visto que ustedes ya habían visto años anteriores también, que podemos representar, por ejemplo, un número entero, un número natural, una fracción, cualquier número en la recta numérica, ¿sí? Cualquier número puede ser representado en la recta numérica. Ahora, un número complejo, vamos a poner como ejemplo. Si yo quiero representar el número complejo menos 2 más 4i, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer para representar ese número complejo? En una recta no voy a poder, porque tengo dos componentes. Entonces para eso se utiliza un plano, ¿sí? Por eso también se lo coloca, se lo puede utilizar como plano ordenado, como par ordenado de puntos, ¿sí? Porque los números complejos, si se los quiere representar gráficamente, se lo representa en un plano. Bien, en un plano cartesiano, ¿sí? Que en los números complejos, quien determinó que ese plano cartesiano, que los números complejos se podían determinar en el plano cartesiano, es Argand. Por eso se lo llama plano de Argand cuando estamos utilizando números complejos, pero en realidad es lo que nosotros conocemos como plano cartesiano, ¿sí? Acuérdense que esto es X, esto es Y en mi plano cartesiano. Acá va a estar el valor 0. Bien, en el eje X, cuando estamos trabajando con números complejos, es mi eje real. Es decir, que se van a representar la parte real del número complejo. Y el Y, el eje Y, me representa la parte imaginaria de mi número complejo. Es decir, en este caso va a ser 4i, ¿sí? Vamos a graficar eso. Me va a quedar, yo voy a hacer de 5 en 5 para que no me quede tan, a ver si me entra, si entra el de, ahí está, entra el de 4, le hago más cortito, no entra, vamos a hacer más cortito nomás.
Vamos a hacer de 3. Ahí está. Yo quiero representar este número complejo, menos 2 más 4i. Entonces, vamos a ir menos 2, estaría ubicado acá, en el eje real, y 4i estaría ubicado acá, en el eje imaginario, ¿sí? Acuérdense que para trazar, yo no tengo escuadra, pero para trazar tenemos que siempre en forma paralela al eje y, por eso es útil trabajar con hoja cuadriculada cuando hacemos gráficos cartesianos. Va a llegar a 4i acá de forma paralela al eje X. Bien, entonces mi número complejo menos 2 más 4i va a estar representado acá, ¿sí? Y lo determina un vector.